Hola, hola, quiero hablar sobre un libro que me parece muy pertinente y necesario en el mundo donde estamos viviendo hoy día, que es este libro que se llama After the Spike, sobre After the Spike, después de la cima, que habla sobre el fenómeno que estamos viviendo hoy día, que es el deterioro, el declive de la tasa de fertilidad, del número de nacimientos y niños a nivel mundial. Y me interesa hablar de esto porque durante muchas décadas el gran temor fue la explosión demográfica. Fue esta idea que se popularizó ya desde los años 60 de que el crecimiento poblacional es tan alto y vamos a ser tantos en este planeta que los recursos no alcanzan y estamos yendo en camino hacia un futuro que no es sostenible. Sin embargo, el riesgo hoy día parece ser muy distinto. Lo que se está avisorando es un mundo donde el declive demográfico, la reducción de la población, pareciera ser una realidad que ya se está manifestando en algunos países, pero que podría generalizarse a nivel de todo el planeta. No es ciencia ficción, sino que es algo que ya está pasando. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy día? ¿Por qué es importante? ¿Por qué vale la pena analizarlo, estudiarlo, discutirlo? Es porque se dio por entendido durante muchos años que la población iba a seguir creciendo. El lugar común es que el gran problema iba a ser la sobrepoblación. Sin embargo, hoy día estamos viendo un fenómeno distinto. Hoy día la tasa de fertilidad, que se entiende como el número promedio de hijos que una mujer tiene en su vida fértil, está en promedio cayendo en la mayor parte del mundo a un nivel que es inferior a la tasa de reemplazo, al nivel que es suficiente para que una población se mantenga constante en el tiempo, que habitualmente se calcula en alrededor de 2,1 hijos por mujer en promedio. Y lo que ocurre es que cuando un país se mantiene debajo de esta tasa durante un periodo extenso de tiempo, conduce a que las poblaciones envejezcan y eventualmente a su retroceso y decrecimiento. Lo impactante es que hoy día esto está pasando en gran parte del mundo. Inicialmente se pensó que este era un fenómeno que se manifestaba únicamente en economías avanzadas, en países europeos, en Japón. Sin embargo, hoy día, en las últimas décadas, se ha masificado, se ha generalizado y se está manifestando en países con culturas y niveles de ingresos muy heterogéneos. Por ejemplo, ejemplos recientes también al punto al cual se ha llegado hoy día. Países como Corea del Sur han llegado a tasas de fertilidad de cerca de 0,7 hijos por mujer, que está muy por debajo de la tasa de reemplazo. En China está pasando lo mismo. En China hoy día se discute que la tasa está cayendo también por debajo de un hijo promedio por mujer, a pesar de que el gobierno chino en los últimos años ha levantado todas las restricciones que en su momento existieron para que las familias fuesen más numerosas. Hoy día está propiciando lo contrario, está tratando de promover que las personas tengan, las familias, las parejas tengan mayor número de hijos, pero con resultados que todavía no se manifiestan. Que en América Latina, el caso nuestro, el caso chileno, también está cayendo a tasas inéditas, hoy día tasas récord, en los últimos años cerca de 1,1 hijos por mujer. También muy por debajo de la tasa de reemplazo. Entonces, este no es un fenómeno que se circunscriba a países ricos, es un fenómeno que se está dando de forma generalizada en países emergentes, en economías en desarrollo, en países además de matrices culturales muy distintas. Están todos yendo en la misma dirección. Y este declive demográfico es en rigor un cambio estructural que supone que estamos evolucionando hacia sociedades con menos niños, con menos gente joven, con mayor número de adultos mayores y que a la larga supone también un decrecimiento en la población total de los países. Sabemos que este proceso se está iniciando y ya se ha iniciado en muchas partes del mundo. Países como Japón, por ejemplo, ya tienen un retroceso en su población desde hace al menos 10 años y presentan tasas de fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo ya desde los años 70. Pero no sabemos realmente cuán rápido va a avanzar este fenómeno y hasta dónde llegará y cuál va a ser el impacto en la sociedad. No sabemos si este fenómeno se puede revertir, porque ningún país hasta el momento ha tenido real éxito en revertir este proceso. Y justamente este libro, After the Spike, de los economistas Dean Spears y Michael Geruso,
habla de este proceso, de que ya estamos alcanzando la cima de la población mundial, de que la estamos alcanzando antes de muchas de las proyecciones que habían hecho organismos como Naciones Unidas. Y el mensaje del libro es que este declive demográfico no es una buena noticia. Debiera causar alarma y es eventualmente la causa de muchos problemas. Los autores proponen que no hay que mirar el decrecimiento de la población como algo positivo, sino que debiéramos aspirar hacia la estabilización de la población mundial. ¿Por qué es un problema? Porque una población que declive va a generar una serie de problemas en todas las sociedades que no van a ser o van a tener menos capacidad de poder sostener el crecimiento económico, de poder reducir, por ejemplo, el endeudamiento público. La crisis de las pensiones que hoy día ya se manifiesta en gran parte del mundo se va a agravar en el tiempo y en rigor una sociedad envejecida va a ser una sociedad menos dinámica, menos innovadora, con mayores dificultades para poder resolver los grandes dilemas y problemas, desafíos sociales, económicos, ambientales que la sociedad mundial hoy día presenta. Y también ellos de alguna forma contradicen a los autores que son más bien de la tesis del decrecimiento, que creen que una población menor podría ser positiva para el planeta, para el medio ambiente. Ellos dicen que esto no necesariamente se va a manifestar, sino que este declive demográfico, esta reducción de la fertilidad podría tener un impacto muy marginal en los esfuerzos de descarbonización. Que el éxito que nosotros tengamos en descarbonizar, por ejemplo, la economía, en poder reducir el impacto del cambio climático, requiere mucho más inversión, requiere esfuerzos de parte de los gobiernos y de parte de la sociedad que son completamente paralelos a los procesos demográficos, que no se van a ver afectados por esto. Y sí, por otro lado, vamos a vivir efectos muy, muy nocivos de este declive y este envejecimiento poblacional, a menos que hagamos algo para revertirlo o para reducir el ritmo en que se está manifestando. El declive poblacional, según los autores, es un problema porque es un círculo vicioso que va a generar envejecimiento de la población en distintas sociedades, que va a reducir el tamaño de la fuerza laboral, que va a también disminuir también el dinamismo de las economías, aumentar la carga fiscal también, contribuir al deterioro institucional. Entonces podríamos ver debilitadas las bases materiales que sostienen la sociedad moderna, una sociedad compleja que de alguna forma crece en virtud de la heterogeneidad de talentos, capacidades que hoy día existen en una sociedad cada vez más numerosa, pero que de alguna forma en virtud de esa complejidad que ha podido también avanzar y progresar. Y acá el punto interesante es que los autores nos plantean que hoy día no conocemos muy bien las causas del fenómeno, y esto es lo más grave, que es que pareciera ser que este fenómeno es un fenómeno complejo y hoy día no entendemos adecuadamente las causas del declive de la fertilidad, atendiendo a que se está manifestando en países muy diversos. Hoy día este proceso se manifiesta no solamente en las economías avanzadas, no solamente en países occidentales, sino también mucho, por ejemplo, en países que han experimentado rápidos procesos de desarrollo económico y modernización en las últimas décadas. Países tan diversos como, por ejemplo, Turquía, Vietnam, Corea del Sur, y se está manifestando también en la India, que es el país más poblado del mundo, y China claramente también como el ejemplo paradigmático de una economía que en las últimas décadas pudo prácticamente eliminar la pobreza extrema y que hoy día presenta, a pesar de la mejora económica, bajísimas tasas de fertilidad. Y acá el tema es que hoy día no existe una explicación universal de este fenómeno, sino que hay hipótesis parciales, pero ninguna es suficiente. Quizás el sentido común, según plantean los autores, es que muchas personas creen. Y si uno habitualmente les pregunta a las personas por qué no tienen más hijos, por qué las familias hoy día son más pequeñas, la explicación clásica es que los hijos son caros, que hay mucha incertidumbre económica, que las viviendas son inaccesibles, que hay precariedad laboral. Sin embargo, esta explicación, que puede tener sentido como una narrativa o un relato que es bastante frecuente, tiene ciertos problemas porque lo que se observa es que la fertilidad cae en muchos países distintos y cae también en países que se han enriquecido mucho en las últimas décadas. Por lo tanto, la paradoja acá es
que el argumento es que el costo de la vida es muy caro. Sin embargo, hoy día el nivel de ingreso familiar, por ejemplo, es muy superior al que existía 1 o 2 generaciones atrás. Si vemos el caso de países como China o como la India, por ejemplo, es curioso que el fenómeno, o Corea del Sur, como el país que más ha progresado económicamente también en las últimas décadas, se ve como, a pesar de que hoy día las generaciones tienen un estándar de vida muchísimo más alto, la decisión libre de las parejas es tener familias más pequeñas, a pesar de contar con mayores recursos. Y este es un fenómeno que se da tanto en países ricos, pero también crecientemente en economías emergentes, economías en desarrollo. Por lo tanto, es difícil entender cómo la explicación económica de por sí sea suficiente cuando aparentemente hay mucha evidencia que la contradice. La segunda hipótesis tiene que ver con el fenómeno más bien cultural, el empoderamiento femenino, la reducción de las brechas de género, que es una explicación frecuente, que básicamente el argumento es que la población femenina al acceder a mejores niveles de educación, mayor participación laboral y en cambio los roles tradicionales de género estaría optando por tener un menor número de hijos. Evidentemente que este es un factor importante, pero está lejos de calzar como explicación universal, porque también se observa que países que tienen niveles muy variados de igualdad de género, todos manifiestan este mismo fenómeno. O sea, por ejemplo, se dan niveles de fertilidad actualmente muy similares entre Suecia o países nórdicos que tienen altos niveles de igualdad de género y países, por ejemplo, más conservadores como Irán, por ejemplo, o la India, que también están alcanzando menores niveles de igualdad de género, o sea, que tienen muchos menores niveles de igualdad de género, pero que también están presentando esta reducción en la tasa de fertilidad de forma dramática. Entonces acá hay un contraste porque hay sociedades que son muy diversas en términos de cuánto han avanzado en estos objetivos de reducción de brechas de género. Sin embargo, el fenómeno de la baja fertilidad se da en todos ellos. Y finalmente, la última hipótesis o la última creencia es suponer que a lo mejor las políticas públicas pueden revertir este fenómeno, que esto se debe principalmente a un tema de incentivos. Las políticas públicas muchas veces han actuado sobre la base de la premisa de que los principales problemas son de incentivos económicos. Y por lo tanto muchos gobiernos han intentado revertir la tendencia mediante el uso de subsidios, bonos por hijo, facilitar el acceso, subsidiarlas a las cunas, por ejemplo, incentivos tributarios y muchos otros mecanismos que de alguna forma lo que hacen es suponer que hay incentivos económicos que pueden arreglar el problema. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido bastante pobres. Hay países que han invertido cuantiosos recursos sin mover la aguja mínimamente, como es el caso de Corea del Sur, como es el caso de muchos países europeos que ya hace décadas que están tratando de promover mayores tasas de fertilidad, pero sin resultados hasta ahora. Y lo dramático del asunto es que ningún país de aquellos que presentaron más tempranamente el fenómeno de la caída de la tasa de la fertilidad en los años 70, por ejemplo, países como Alemania, países como Japón, muchos países de Europa Occidental, ninguno de estos países logró eventualmente revertir las tasas de fertilidad hasta el nivel que pudiesen alcanzar la tasa de reemplazo. Entonces, los efectos de estas políticas fueron muy marginales, han sido hasta ahora muy limitados. Y cuesta, la conclusión es bastante evidente, que no es fácil revertir este proceso y es ingenuo para países que están recién ahora experimentando este fenómeno, por ejemplo los países en América Latina, Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile. Es bastante ingenuo pretender que con políticas que además van a ser mucho más limitadas en su monto y en su dimensión que las que ya se han implementado en países más ricos, van a tener un efecto significativo. Es la decisión de las personas y las parejas de tener más o menos hijos. Entonces acá lo que hay detrás es probablemente un fenómeno cultural y social que es mucho más profundo. Que no es solamente un fenómeno económico, que no se explica únicamente por los cambios en las actitudes y los roles de género, y que no se puede resolver a través de políticas públicas que únicamente busquen implementar o mejorar los incentivos económicos de las parejas y las familias. Es una transformación sociológica más profunda. Yo creo que en este punto quizás las hipótesis o el planteamiento de los autores de este libro, de After the Spike, tal vez se quedan un poco cortas,
porque dado también un poco el background de estos autores que son economistas también, quizás hace falta una explicación sociológica, pero entendiendo obviamente que no tenemos tal vez todas las respuestas todavía. Y me gusta mucho personalmente la honestidad intelectual de los autores de plantear un fenómeno que todavía está abierto. Y de alguna forma tener esa honestidad es necesario hoy día, porque hoy día no están las respuestas, no tenemos una solución que funcione de manera universal y automática. Vivimos en una sociedad más compleja también. A mí me gusta mucho rescatar el punto que hacen los autores de que hoy día las familias, las parejas, los padres, las madres tienen mayores costos de oportunidad, de que el hecho de vivir en una sociedad más compleja, más rica, también ofrece más opciones de vida, opciones laborales, opciones personales, y que también desde el contexto económico entender la paternidad como un costo de oportunidad también. Es importante porque hoy día existen más opciones, una sociedad también que se ha ido individualizando, y este proceso de individuación no es único en los países occidentales, sino que también se ha manifestado en gran parte del mundo. Y también porque las expectativas que existen sobre la crianza son mucho más altas. Yo creo que este libro apenas toca estos temas, no profundiza en ninguno de ellos, pero sí es importante quizás entenderlos en mayor profundidad, entender las causas sociológicas más profundas también, de por qué hoy día libremente las personas están optando por tener familias más pequeñas o no tener hijos. Entendiendo que es un proceso que de alguna forma se ha desnaturalizado, que hoy día existe tal vez la noción de que hay alternativas u opciones que son igualmente válidas. Y también porque se ve la maternidad como un proceso, un proyecto opcional altamente exigente que tiene un altísimo costo de oportunidad. Yo creo que casos donde esto se manifiesta con más intensidad justamente coinciden con aquellos países que más profundamente han visto descender la fertilidad. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que es una sociedad además altamente competitiva, donde los caminos de movilidad social muchas veces pasan por acceder a ciertas universidades de élite, por ejemplo, que también son muy selectivas. Y es un país que, a pesar de tener un éxito económico espectacular en las últimas décadas, es también un país donde también el umbral o las expectativas sobre la crianza de los hijos han crecido muchísimo. Y eso obviamente influye en las decisiones personales. También yo creo que es rescatable de este libro que plantea que acá no existen soluciones que los gobiernos autocráticos puedan implementar a voluntad. O sea, ningún gobierno, ni en China, ni en ningún otro país que hoy día tenga mayor control sobre su población o donde existan menores herramientas de representación ciudadana, ninguno de estos países ha tenido éxito obligando a la gente a tener más hijos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque independiente del tipo de gobierno que exista, independiente que sean gobiernos más o menos autoritarios, sigue siendo una decisión personal. Y lo que tenemos que lograr es generar contextos que sean favorables para que la población pueda elegir libremente tener más hijos y perciba que el costo de oportunidad es más bajo también, o menos estresante para muchos. Independiente que podamos decir objetivamente hoy día existen más recursos económicos, pero la percepción de las personas es muy contraria. O sea, es evidente que una sociedad más rica no necesariamente conduce a personas o individuos que se sientan quizás con mayor holgura para tomar decisiones tan importantes. Entonces, no es tanto un tema de recursos como también de percepción que lleva a personas a tomar determinadas decisiones en sus vidas. Expectativas que son hoy día mucho más altas en términos del tiempo, la estabilidad, el espacio, el nivel educacional, por ejemplo, que se espera para los hijos, el nivel de atención emocional también en la crianza, el costo que hoy día tienen las alternativas que se estarían dejando de lado. Entonces es un tema complejo que no se circunscribe a incentivos económicos, que tiene que ser analizado y entendido también desde una concepción, también un análisis más sociológico que estrictamente económico. Y yo creo que lo importante es que se viene un proceso de experimentación también. Yo creo que va a haber un proceso de experimentación en políticas públicas en las próximas décadas que nos va a permitir de alguna forma, espero yo,
encontrar un mix de políticas, un mix de consensos y acuerdos sociales también, donde participen distintos actores, probablemente con participación del mundo privado, del mundo empresarial también, del sector público y la sociedad civil, de tal forma que podamos generar un contexto que sea más favorable a la paternidad y la maternidad, y que permita que las personas puedan escoger libremente y con confianza tener familias más numerosas, sabiendo que la sociedad los va a acoger también y que la sociedad no va a jugar en contra de ellos, y que por ejemplo el mundo laboral, el mundo empresarial, por ejemplo, las demandas sociales que puedan existir sean favorables y no desfavorables a esa decisión personal. Y eso no es lo que está ocurriendo hoy día. Pareciera ser que todo se está conjugando en el sentido opuesto. Incluso sociedades que son muy exitosas desde un punto de vista económico, pero que hoy día son un fracaso en términos de asegurar su sostenibilidad demográfica. Entonces eso nos lleva a plantearnos también varias preguntas respecto a qué es hoy día una sociedad exitosa. Si acaso una sociedad exitosa la podemos medir únicamente en función del PIB per cápita, por ejemplo, cuando esa misma sociedad no permite que las familias puedan tener hijos, o hace todo lo posible para que esa decisión parezca imposible. Entonces acá hay varios temas a considerar. ¿Qué es una sociedad exitosa? Y no se mide solamente en función del PIB per cápita, sino en función de la libertad de las familias para tomar decisiones de este tipo, que hoy día pareciera no ser el caso en países con alto nivel de ingresos, que están generando condiciones muy desfavorables a su propia sostenibilidad en el tiempo, que hoy día están destinadas aparentemente a desaparecer. Y eso es lo dramático acá, que si no hacemos algo, y si no aprendemos también a diseñar una sociedad que facilite, por ejemplo, la paternidad y la maternidad, yo creo que vamos en un descenso, en un declive hacia básicamente la extinción de la sociedad moderna, y por eso es muy dramático esto. Así que la conclusión es entre pesimista y optimista también. O sea, es pesimista porque este libro nos está alarmando sobre un fenómeno que puede llevar a la destrucción de la sociedad moderna, a la desaparición de muchos países actuales, y que se va a generalizar. O sea, hoy día hay países que están atrasados, pero que eventualmente van a también ser parte de este mismo fenómeno. Pero también anima a seguir probando con políticas públicas, con innovaciones también de todo tipo, que faciliten también la paternidad y la maternidad. Y acá el tipo de innovaciones que pueden darse son de muchas maneras distintas. Por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, lo que es el embarazo, a nivel de lo que es el cuidado de las madres, y también cómo también el medio laboral y empresarial también se facilita también este desafío de forma conjunta. Entonces hay muchas opciones y hay muchas posibilidades. Yo creo que se va a venir este proceso de experimentación, y que acá la gran meta que nos plantea este libro es poder revertir este proceso y alcanzar tasas de fertilidad que permita la estabilización de la población en el largo plazo. Y ese es uno de los grandes desafíos que probablemente vamos a tener que enfrentar en las próximas décadas, y para el cual, repito, hoy día no existen recetas mágicas, no existen balas de plata, y el gran desafío de las próximas décadas va a ser encontrar esas respuestas y poder escalarlas, poder masificarlas, poder disponibilizarlas en sociedades muy diversas. Así que eso es la reflexión que quiero hacer respecto a este libro, After the Spike, de Dean Spears y Michael Geruso.